Bueno, pero muy buenas tardes a todos y todas. Estamos aquí en lo que sería la charla número 17 de este ciclo que hemos denominado Aportes para un programa de gobierno post-pandemia, ¿no? La verdad es que estamos muy orgullosos, muy contentos con lo que hemos podido hacer durante este periodo de pandemia, en donde todos hemos quedado circunscriptos de alguna manera a la virtualidad, ya que si no es muy difícil poder juntarnos de forma física a raíz de lo que estamos atravesando todos, que es la pandemia, el COVID, ¿no? Quería nombrar y felicitar también al equipo de trabajo, a todo el grupo y equipo de comunicación, como es Santiago Fachal, Santiago Alibruyud, que es ideador de todo este ciclo y también que es parte de la producción general del ciclo de charlas, a Javier Martínez, Dino Panichelli, Carlitos Machi y Santiago Lázaro. Así que bueno, muchísimas gracias a todo el equipo, sin ellos seguramente no podría ser este ciclo posible. También quiero felicitar al colectivo de mujeres de Populismo K, que han empezado a funcionar y han empezado a trabajar con nosotros, así que bueno, festejamos esa realidad que se está empezando a imponer. Hoy nos toca hablar, antes de presentar a nuestro invitado Jorge Rashid, de algunas cuestiones que están pasando a lo largo y ancho del país, y tiene que ver con respecto a los femicidios que hemos podido vivenciar y enterarnos en los últimos días, en las últimas horas, en Jujuy, fundamentalmente lo que pasó en Palpalá y en Abrapampa, ¿no? Tres femicidios en poquitos días, y con una omisión total por parte del gobernador Gerardo Morales, y con una represión de la policía hacia los manifestantes que solamente pedían justicia, solicitaban que la investigación se llevara a cabo, ¿no? Así que, sin más presentaciones, quiero saludar a nuestro invitado de hoy, un gran referente popular, él médico sanitarista, médico laboral, cirujano, colaborador del equipo de medicina de Axel Kicillof, historiador, como dije también. Así que bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar del otro lado, médico personal de Milagro Sala. Bueno, tenés un currículum enorme y es para nosotros un orgullo tenerte del otro lado. Jorge Rashid. Gracias. El currículum es acumulación de años, décadas, o sea que cualquier dinosaurio como yo tiene currículum largo. No, por favor, sabemos de verdaderamente el valor que vos representás hoy para la medicina. Te hemos visto en muchísimos programas tratando de dar esa batalla también desde un punto de vista, no solamente de un punto de vista sanitario, sino de un punto de vista cultural, tratando de desmentir lo que los grandes medios hegemónicos han tratado de hacer con el tema del COVID, de naturalizar las muertes, naturalizar la cantidad de contagios y demás. Te hemos visto dando una lucha denodada. Contanos un poquito cómo ves el panorama actual, cómo lo estás viviendo y cómo estás en esa función asesorando a nuestro gobernador Axel Kicillof. Bien, antes tengo que pedir permiso. ¿Puedo tomar mate en el programa o no puedo? Esta charla es nacional y popular, así que totalmente está todo bárbaro. Muy bien. Ando con tanto Zoom, ando con el garguero seco, diría don Inodoro Pereira, ¿no es cierto? Mirá, el tema de la pandemia es un tema que presenta la posibilidad de análisis profundos desde muchas aristas, porque el virus produce a nivel internacional una pandemia que lleva a una crisis sanitaria. Ningún sistema sanitario del mundo está en condiciones de soportar una pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia es un hecho explosivo, es un hecho inaudito. Vos no podés tener sistemas sanitarios dispuestos para una pandemia, porque la pandemia ocurre, la última fue en el año 56, así que imagínense que son raras y ocasionales. Pero también, además de la crisis sanitaria, la pandemia produce un efecto no secundario, sino también primario, que es que el mundo logra visualizar la crisis civilizatoria que ya tenía de antes, que no la produce la pandemia. El mundo había naturalizado las muertes
Y cuando uno dice que hace 15 años en el mundo mueren un promedio de 28.000 personas por día de hambre, de las cuales 8.000 son niños, y esto no se había traducido en una ayuda internacional ni en una pandemia, a uno se le cruzan los cables porque dice, nos planteamos si es un mundo que hemos naturalizado la muerte. O cuando hemos naturalizado que de hace 5 o 6 años hay una epidemia de ébola en África que mata miles de africanos y tampoco requirió una ayuda occidental. Entonces, esta naturalización de la muerte se complementa con otras situaciones como son el calentamiento global, la desertización de la tierra, la utilización de agrotóxicos, los fondos de inversión supranacionales que arrasan soberanía, las guerras con olor a petróleo y los millones de muertos, los desplazados. Un mundo que realmente uno dice, ¿en qué mundo estábamos viviendo? ¿Por qué? Porque este virus, este bicho que es menos que un bicho, la molécula es menos que un bicho, destruyó los mercados. Esto que parecía la Armada Invencible, destruyó la economía y además, si no fuese por el daño social y doloroso que produce en términos sanitarios de muertes y enfermedad y secuelas, te diría que sería casi una tragedia de Shakespeare, digamos, ¿no? Un drama, comedia, tragedia. Dicho esto, debemos decir que en la Argentina nosotros estamos sufriendo 2 pandemias, una que fue la pandemia local, una epidemia, no pandemia, que fue la del neoliberalismo de 4 años de un gobierno atroz, brutal, inhumano, que produjo muertes también, muchas. Cuando asumió el gobierno de Alberto Fernández, nos encontramos con 2 epidemias, una de sarampión por falta de vacuna, que mató muchos chicos, en un país que había sido declarado libre de sarampión allá por el 2006, y la epidemia del dengue, que se paseaba los mosquitos por Buenos Aires como si fuesen turistas, que produjo 54.700 internaciones en 4 años y 3.000 muertos. Esto no lo dice nadie. Bueno, esa epidemia neoliberal, el pueblo argentino nos otorgó la primera ventaja al desalojarla justamente en octubre del año pasado, en un primer round de una pelea que parecía más larga y que fue épica. Así que la segunda ventaja fue que nos pudimos enterar dos meses antes, Polito. 2 meses antes nos enteramos. Entonces, esto nos permitió prepararnos. Hay un dato alarmante y atroz. Si nosotros hubiésemos estado con el sistema sanitario, que ni siquiera tenía Ministerio de Salud, ni Ministerio de Trabajo, digo para ponerlo en contexto, frente a 2 demandas sumamente graves que teníamos, que era la deuda externa que nos condiciona el movimiento y la soberanía del accionar político, y la deuda interna con 5 millones de argentinos que no comían, o el 52% de niños que estaban por debajo del nivel de pobreza, y hoy nos critican porque está el 57% después de casi un año de pandemia que estamos soportando. Asumimos con esa responsabilidad, pero si el sistema hubiese sido el mismo de salud, hoy estaríamos con muertos por las calles. Y esto hay que decir. Jorge, voy a aprovechar a contarte un poco el contexto de qué es lo que nos venimos haciendo, qué es lo que venimos trabajando nosotros con nuestra agrupación. Muchas veces no lo contamos, pero nosotros hemos desarrollado un portal de noticias que se llama Infocá, es www.infocá.com.ar, y también estamos tratando de alguna manera dar esa batalla a la cual yo hoy hacía mención, esa batalla cultural. Hoy vemos todo el tiempo medios de comunicación desinformando a la gente, y lo hemos visto en una forma alarmante a raíz de justamente esto del COVID, ¿no? Mi nombre no me presenté porque, bueno, quería primero saludarte a vos, es Hipólito Yrigoyen, secretario general de Populismo K. Y conociéndote y siguiendo tu trayectoria y sabiendo que vos suscribís a este federalismo
a lo cual nosotros estamos tratando de hacer bandera con nuestra agrupación, tratando de integrar compañeros y compañeras de diferentes provincias, de diferentes distritos. Te queríamos preguntar, ¿qué fue el llamado protector de los pueblos libres, ¿no? Ese que intentó unir a las provincias, aprovechando este rol tuyo de historiador y que tanto sabés explicar? Fue el primer peronista. José Gervasio de Artigas fue el primer peronista. José Gervasio de Artigas, de los tres padres fundadores de la liberación latinoamericana, fue quizás el más grande desde el punto de vista de la edad que tenía. Era mayor que San Martín y era mayor que Bolívar. Bolívar era el más joven. Y fue capaz, desde la banda oriental, que lo nombra ya Mariano Moreno en las instrucciones del plan revolucionario, ¿no? De Mariano Moreno, instrucciones para el plan revolucionario, nombra y dice que en la banda oriental hay que buscar al capitán de Blandengues, Artigas, y a Rondó, que fueron después quienes produjeron el cerco y el bloqueo a Montevideo en manos del virrey español, porque el virreinato se instala ahí. Artigas fue un personaje llamativamente importante, porque rompe todos los paradigmas de la época, por eso digo que fue el primer peronista. Criado entre los indios, porque se escapó de la casa, pese a que era hijo de españoles más o menos bien acomodados, se va de la casa al campo, empieza a traficar con ganado por Río Grande do Sul, conoce todos los vericuetos del campo y de los indios, trabaja con los indios, se instala cerca de Mercedes. Cuando vos cruzás el puente ahí de Gualeguaychú, encontrás rápidamente Fray Bento, después encontrás Mercedes, después encontrás donde estuvo Artigas, que se casó incluso con una india chaná en sus primeras nupcias, y la verdad es que Artigas ahí empieza a contrabandear, según los españoles, que le ofrecen entonces, o lo meten preso o lo nombran capitán de frontera. Parece un chiste, pero este es así. Y lo nombran capitán de Blandengue. Por eso Mariano Moreno, conociendo la trayectoria de Artigas, lo manda a buscar. Y Artigas tiene esa capacidad de, primero, cuando le dicen que va a haber una asamblea constituyente en 1813, plantarse con las provincias que en ese momento lo acompañaban. Las instrucciones a los diputados orientales, ¿no? Que supo dar en ese momento. Y justamente no le aceptan esos diputados por haberlo elegido entre la plebe, no entre los decentes. Él rompe ese paradigma y convoca a lo que hoy sería la comunidad organizada. Convoca a las asambleas. Se hacen las asambleas en todos lados, fuera de los cabildos, con los pueblos originarios, con los criollos, con los mulatos, con los zambos, con los negros libertos, con los españoles liberales en aquella época que combatían la monarquía. ¿Quiénes eran los liberales? Los que combatían la monarquía, los republicanos, para decirlo de alguna manera. Así que convoca y tiene la banda oriental, tiene Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Córdoba, Asunción lo acompañaba todavía, y Río Grande do Sul. Era una potencia, pero Buenos Aires, defendiendo el puerto, lo combate y lo declara Hipólito traidor a la patria. Posadas y Alvear lo declaran traidor a la patria. Así que bueno, esta es la historia de Mitre. Por eso la batalla cultural en la Argentina nunca se va a poder dar de manera fehaciente si no derrotamos a Mitre. Cuando digo derrotar a Mitre, años después lo que termino con esto. Con San Martín, con Perón y con Cristina, ¿no? Lo de traidores a la patria, digo. Con San Martín, con Perón, con Cristina y con Bolívar, que Santander desconoce las órdenes de Bolívar, el vicepresidente. Se llamaba Cleto, digo yo siempre, ¿no? Parece que se llamaba Cleto, porque Bolívar le dice a Santander, a su vicepresidente, que convoca al Congreso Americano anfictiónico, pero no convoque a los anglosajones como los norteamericanos y los canadienses, porque se lo van a boicotear, porque los anglosajones no querían la unidad de los Estados Unidos de Sudamérica. Y esto pasó allá por los años 20,
Así que esto lo tenía claro San Martín, lo tenía claro Bolívar y lo tenía claro Artigas. Por eso los persiguen y son declarados traidores a la patria tanto San Martín como Artigas, después Perón y después Cristina. Siempre los que lucharon por la patria fueron declarados traidores a la patria por el imperio inglés en el siglo XIX y por el imperio norteamericano en el siglo XX. Así que esto no nos extraña y obviamente el rescate de la figura de Artigas forma parte de resignificar la historia para vencer a Mitre, sobre todo en esto que se da en las escuelas primarias, Hipólito, que es con Mitre se instala desde chicos a los chicos que van a la escuela primaria el tema de civilización y barbarie. Civilización, todo lo que viene de afuera, y barbarie nosotros, los criollos, esta nueva identidad americana, mestiza, morena, criolla, profunda, que es la identidad latinoamericana que sintetiza Perón a mediados del siglo pasado. Jorge, aprovechando esto que vos nos contabas también, ¿cuál sería la continuidad histórica que podemos tejer entre el movimiento revolucionario de Mayo, al cual condujo Artigas, el federalismo que intentó desarrollar y el posterior radicalismo de Irigoyen, ¿no? El irigoyenismo que nació después? Mira, todos los procesos populares se basan en las luchas de los pueblos. Parece una redundancia. Pero yo te diría, para poner una imagen, porque a mí me gusta construir imágenes, hasta el 17 de octubre, Perón era Juan Domingo. Hasta la ley Sáenz Peña, Irigoyen era Hipólito, podríamos decir. Pero ¿qué pasa? Esa ley Sáenz Peña viene con las luchas que se van dando después de Caseros entre el puerto y lo que se llamaban las fuerzas nacionales, las dos bastante... Es como si hoy te digo, se está peleando Estados Unidos con Europa. Son diferentes a las luchas populares, pero en realidad eso abre la compuerta para tratar de vencer esa cerrazón portuaria con una característica, deja un sello muy fuerte, que aún hoy las provincias siguen planteando que ese centralismo porteño es el que destruyó la idea de nación, ese unitarismo. Por eso Mitre escribe la historia post-Caseros y la fija, digamos, en una constitución del 53 que no se iba a modificar por 10 años y sin embargo 6 años después, en el año 1860 es modificada, justamente para revertir la situación del gobierno de Urquiza con la confederación que combate a Mitre. Pero después Roca el que realmente termina venciéndolo y produce una confusión en algunos sectores de lo que yo llamo la izquierda nacional, que ven en Roca la modernidad. En realidad Roca es la fuerza de aquello que venía en el mundo, tan ligado a los intereses británicos, tan ligado a los intereses europeos, como estaba Mitre, pero Mitre era una versión del pasado y Roca una versión del presente de la claudicación nacional. Por lo menos esto es lo que planteo yo. Creo que esa continuidad histórica se dan las luchas, y se dan las luchas que a partir del gobierno de Irigoyen se van encadenando, donde todavía, y ahí se ve muy claramente cómo el gobierno de Irigoyen ejerce el gobierno, pero no ejerce el poder, y por eso las masacres de la Patagonia trágica, por eso los quebrachales, por eso incluso el tema de los talleres Bacena, todas las represiones que hubo, y la formación de la liga esta de patriótica, encabezada por la ley de Miguel Cané, que, bueno, todos estos conflictos conducen a que Irigoyen sea el primer gobierno popular que incluso comprometido con la Constitución deja el gobierno Alvear, que no fue mal gobierno. Todo el mundo tiene mala prensa Alvear, pero Alvear es el que hace la destilería, es el que pone en marcha fabricaciones militares. O sea, era un oligarca, sí, era un oligarca, pero era un oligarca nuestro, digamos, con criterio nacional e industrialista, pero a Irigoyen en el segundo gobierno ya no lo soportan más, como prácticamente no soportan más el segundo gobierno peronista y se desatan todas las tempestades asesinas que han tenido Algunos de
Nosotros, Jorge, intentamos hacer una mirada más amplia, seguramente aquellos de los cuales no provenimos propiamente del riñón del peronismo. Claramente mi nombre es Hipólito Yrigoyen, no provengo de una familia peronista. Sí entendemos lo que creó el peronismo, todos los derechos que se obtuvo a través, y hoy nos sentimos embanderados en todos esos derechos de llamado justicia social y demás. Pero me parece que muchas veces se es injusto en decir de que la derecha, la oligarquía, esos grandes poderes concentrados, solamente son antiperonistas. Para mí son antinacionales, antipopulares. Cualquier gobierno, sea de la facción que fuere, que represente esos intereses del pueblo, me parece que serán atacados brutalmente por estas oligarquías o estos grandes monopolios, ¿no? Por eso, bueno, por eso fue el hecho también de hacerte citar a Hipólito Yrigoyen, a quien Cristina suele mencionar asiduamente, y al cual Leopoldo Moroa también ha hecho un gran reconto de los parecidos que han tenido los gobiernos de Irigoyen y los gobiernos peronistas. Sacando esto y separando un poco la contextura nuestra, digamos, de nuestra propia patria, quería llevarte al terreno más de la patria grande. ¿Qué pensás, qué concepción tenés con respecto a ese sueño que a veces parece haber quedado plantado en los años 60, en los años 70, y que algunos de nosotros hoy por hoy lo vivimos como una utopía? No sabemos si va a ser posible esa realidad o seguirá en esa nebulosa de difícil conformación, ¿no? Mira, la descripción actual, diría tu mentor, don Hipólito Yrigoyen, refleja las patéticas miserabilidades, digamos, ¿no es cierto? Yo te voy a llevar una reflexión que, que por ahí nos permite visualizar América Latina desde otro lugar. Si yo en el año 2001, Hipólito, te decía a vos, en plena crisis del 2001, mirá, dentro de 8 años vamos a tener una unidad latinoamericana que motorice los mejores sueños de Patria Grande, vos me hubieses dicho, cambia el Tetrabric, hermano, que te está haciendo mal esa marca de vino. ¿Sí? Entonces, yo digo, la conciencia de los pueblos y las conciencias militantes son comunes, pero tienen tiempos diferentes. Los militantes tenemos tiempos biológicos y los pueblos tienen tiempos históricos. Construyen sus derroteros y sus caminos más allá de los tiempos biológicos. Por eso el peronismo estuvo 18 años para volver al poder, por eso pudo venir un Alfonsín del radicalismo tantos años después de Irigoyen. O sea, los pueblos construyen su historia y, como vos bien decís, cualquier fuerza popular va a ser atacada, y por eso las fuerzas populares de un país como el nuestro deben unirse, deben terminar de ser penetradas por la cultura dominante neoliberal que la lleva al sectarismo y a la fragmentación, como llevó durante todo el siglo XIX y XX, primero Inglaterra y después Estados Unidos, a la balcanización y fragmentación de América Latina. Entonces, si uno toma el mapa latinoamericano, decía, oh, ¿cómo? Panamá era una provincia colombiana. Y Ecuador formaba parte de la Gran Colombia de Bolívar, que cuando murió dijo, he arado en el mar. Y cuando Artigas llegó al Congreso de la China para el Congreso de la primera independencia argentina de 1815, que la ignora Mitre, pero que tenía la mayoría del país de la Liga de los Pueblos Libres, dijo algo maravilloso cuando planteó: mi poder emana de ustedes y cesa ante vuestra presencia. Esto que yo te estoy diciendo hoy construye parte de aquello de la confianza que tenemos que tener en el pueblo, construyendo como sujeto histórico los nuevos paradigmas de los tiempos que vienen. Y los 10, 15 años que duró el UNASUR hasta que vino la contraofensiva del imperio, esos 15 años es hoy una memoria viva de los pueblos latinoamericanos, y yo estoy confiado que más temprano que tarde, sobre todo en la pospandemia, van a volver a ser realidad, porque es una necesidad de los bloques
como lo planteó Perón en su testamento político, yo vuelvo a mi raíz, modelo argentino para un proyecto nacional, donde nos dijo, el mundo va a ser de los bloques continentales o países continentales. Ahí se van a dirimir los conflictos. No hay más pelea de Estado-nación, porque el Estado-nación es muy débil frente a los poderes imperiales. Entonces los pueblos deben unirse en esto que es una concepción de bloque, que por eso el gobierno de Trump trató de destruir no solamente UNASUR y CELAC, sino también la Unión Europea, la Unión de Países Árabes y la Unión de Países Africanos. Entonces, cuando esto sucede, uno tiene que pensar claramente de que ese modelo argentino para un proyecto nacional del 1 de mayo de 1974 planteaba tres cosas, que era la Argentina el país de los alimentos, de los recursos naturales, fósiles y minerales y del agua dulce. Y que yo era muy joven en ese año y decía, el agua dulce, mi general, nosotros queremos hacer la revolución. Estaba mirando como miran los grandes líderes, más allá, como mira hoy Cristina, y nos dice hacia dónde vamos en el mundo, porque también Perón nos enseñó que la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino. En ese modelo, Perón dice, el imperialismo va a venir por eso, por los alimentos, el agua dulce y los recursos, con nosotros o sin nosotros, y dependerá de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Jorge, aprovechando que estabas citando a Perón, sabemos que te gusta citar sus frases y demás, ¿a qué se refería Perón cuando decía o hablaba de cuál era la verdadera política? ¿A qué se refería con esa frase? Él se refiere a que si vos no tenés un análisis de la política nacional, es imposible hacer un planteo estratégico de país. Porque los planteos estratégicos no solamente tienen que ver con las situaciones aspiracionales de lo ideológico, de lo doctrinario, de lo filosófico, en este caso de Perón y la comunidad organizada, sino tiene que ver en qué contexto, porque la política tiene dos elementos centrales, el espacio y el tiempo. Si vos no trabajás el espacio, obviamente, en un tiempo diferente, podés estar equivocado. Por ejemplo, plantear un tiempo de confrontación en un espacio que todavía no está preparado para hacerlo. O preparar o dar una batalla pensando que es el tiempo, cuando en realidad los poderes internacionales están marcando otro ritmo. ¿Por qué? Porque el país está interrelacionado. Entonces, en el 46, 45, la posguerra, Perón tenía la opción de ir a Yalta y decir, chapó, me junto acá en Naciones Unidas y quedamos todos conformes. Y sin embargo plantea la tercera posición. ¿Por qué? Porque se da cuenta, como decía el radical Jauretche, que no se trata de cambiar de collar, sino de dejar de ser perro. Tal cual. Entonces no se trata de ir con uno o con otro, sino de construir desde esa identidad americana, mestiza que te dije antes, una concepción que fue reflejada por todos los pensadores enterrados del siglo XIX, como Vasconcellos en México, Rubén Martí y Ortiz en Cuba, Rubén Darío en Nicaragua, Rodó en Uruguay, Mariátegui y Belandúe en Perú, el mismo Manuel Ugarte, fundador del socialismo en la Argentina, expulsado de la Argentina por haber planteado la unidad latinoamericana y que después recata Perón y lo pone de embajador en México en el año 50. Entonces esta es la historia real. El problema es que todos esos pensadores como Rodolfo Kusch nuestro o Fermín Chávez, Hipólito, que planteó la epistemología de la periferia. ¿De qué somos periféricos nosotros? Nosotros somos el centro de nuestras propias construcciones y tenemos un caudal biocéntrico que nos viene del fondo de la historia para construir un modelo social solidario a futuro, que es donde se va a dirimir la pospandemia. Van a cambiar los ejes de discusión y ahí nosotros tenemos que ser firmes en plantearnos de no dejarnos más decir que somos un país subdesarrollado. Es mentira, es una limitación. Es lo mismo que decir, mirá, vos
vos sos inferior a mí. ¿Por qué voy a ser inferior? Tenemos los mejores científicos, tenemos las mejores tierras, tenemos todo lo que hay que tener para ser un país como los que estamos siendo, y lo único que sí podemos admitir que somos un país saqueado, arrasado y tratado de colonizar por los imperios de turno. Jorge, aprovechando tu vasta experiencia en la medicina y demás, me gustaría que nos cuentes con respecto al sanitarismo, qué es, de qué se ocupa y demás. Mucha gente por ahí lo cita como un título, pero no sabe específicamente de qué se ocupa. Mirá, el sanitarismo en la Argentina es el paradigma que planteó Ramón Carrillo en los años 40 y pico, 50, al ser el primer ministro de Salud, que se llamó medicina social. ¿Por qué medicina social? Porque esa medicina apunta a la protección de la salud, no a la cura de las enfermedades. El neoliberalismo apunta a la cronificación de las enfermedades y al tratamiento de las enfermedades porque es lo que da dinero. Por eso hoy vos vas a cualquier centro de salud, mal llamado centro de salud, y salís con receta, estudios, salís con todo, y menos con resoluciones a tu problema. La medicina social de Carrillo, que después se despliega en la producción pública de medicamentos, se despliega en la protección de los trabajadores en higiene y seguridad en el trabajo, se despliega en la guerra psicológica que él plantea ya desde ese momento, es hoy estudiada a nivel internacional como epidemiología crítica. ¿Qué es la salud? La salud no es solamente el hecho individual, porque una guerra no produce un deterioro de la salud individual, produce un deterioro de la salud social, y porque el calentamiento global no produce un deterioro de la salud individual, es social, y los despidos, cuando viene una crisis económica, tampoco es un tema individual, es social. ¿Lo dispara el individuo? Sí, lo dispara el individuo, pero la resolución de eso se llaman determinaciones sociales sobre la salud. Y esto es lo que hay que entender, de que el enemigo plantea de que eso no es verdad y que lo que importa es la relación médico-paciente. ¿Por qué? Porque el médico es cooptado en función del concepto médico hegemónico, que el médico es el que sabe y todos los demás son unos estúpidos. No es así la vida, no es así la medicina, el que sabe es el pueblo es el propietario de su salud, y Ramón Carrillo lo define en 3 frases muy fáciles. La primera, el mejor plan de salud es agua corriente y cloaca. Condiciones dignas de vida. El segundo, los virus y las bacterias son pobres causas de enfermedades, al lado de la miseria, la pobreza y la exclusión social. Y la tercera, que tiene mucho que ver con la pandemia, es que si los adelantos científicos tecnológicos no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Fíjate vos qué frases que hoy podrían tener absoluta vigencia, ambas, o las 3 mejor dicho, porque las 3 forman parte hoy del paquete que estamos intentando llevar adelante, tratando de recuperar la atención primaria de la salud como protección de la salud antes que como atención de la enfermedad. Y ahí se equivoca mucho la política, cuando inaugura un hospital y dice, estamos creando un centro de salud. No, estamos creando un centro de atención de la enfermedad. La salud se protege desde las condiciones de vida dignas, de las condiciones dignas de trabajo, de la protección de las condiciones de trabajo y también del hábitat, de la recreación, que también es importante, de las vacaciones. Por eso el concepto de seguridad social no puede estar divorciado del concepto de salud. Con respecto, Jorge, sobre el acceso a la salud, la importancia del derecho a la salud y todo aquello que nos preocupa con respecto a estas cuestiones, ¿qué pensás vos con respecto a generar una nueva constitución, una constitución que contemple todas estas cuestiones? Nosotros venimos trabajando ya primero que las constituciones, que como cuadros políticos, no antes que como médicos, pero nosotros planteamos que las constituciones no son herramientas de los abogados, en primer lugar. Me parece que hay que desterrar la idea que los constitucionalistas, los abogados son los dueños de la Constitución. La Constitución, según Aristóteles, ya si queremos ir a los griegos, para no ir antes a los egipcios,
porque viste que parece que la historia tiene que ver con cómo avanza desde los griegos, y no es así. La historia hay 3000 años antes que no se reflejan porque la mayoría de los que protagonizaban la historia eran negros, nunca te olvides. Entonces fueron enterrados, hasta los filósofos egipcios fueron enterrados por eso. Podemos hablar horas de eso, y si no lo pueden seguir a Enrique Dussel en esto de la filosofía de la liberación. Te decía entonces que la nueva Constitución es una herramienta necesaria, imprescindible, quizás no en el corto plazo por la situación que estamos atravesando, pero sí en el largo plazo de estos años, porque fíjate vos lo que ha pasado el 10 de diciembre. Te entregan el gobierno y el poder sigue en manos del poder económico, mediático y hasta judicial. Exactamente, el poder real. El círculo rojo le llamó alguna vez a alguno, círculo rojo. Bien. Entonces, cuando uno ve el Estado hoy, te das cuenta que el Estado está armado en función del coloniaje, es decir, impedir que cambien las relaciones de fuerza de los grupos de poder, por más que haya un gobierno de raíz popular. Y esto está pasando a partir incluso consolidado de la Constitución de 1994, que fragmentó el país, municipalizó la salud, llevó a las escuelas expresas a tomar preponderancia sobre la educación pública en un avance privatista y de mercado sobre todas las áreas de servicio que incluyeron la seguridad social, como las AFJP y la RT y los seguros de salud. Todo esto se puede hablar horas, pero todo esto puede ser solucionado solamente por una nueva Constitución. Una Constitución que tiene que tener 3 características, desde mi punto de vista, centrales. La primera de ellas debe ser una Constitución que establezca derechos determinativos, no indicativos. No que diga proveerá a, sino que diga se deberá aplicar las 19 vacunas, por ejemplo. Entonces, la diferencia entre lo indicativo y lo determinativo. Segundo tema, una Constitución que empodere al campo popular. ¿Por qué? Porque ahí viene el tema de la comunidad organizada que Perón planteaba, de que la única manera de vencer al poder demoliberal burgués, que nos transforma en elementos pasivos cada 2 años, que nos llama a votar, y después hace lo que quiere, incluso con la mentira, como lo hemos visto con el macrismo, como lo hemos visto con Cambiemos, que te prometió que no iba a sacar el fútbol, te prometió que no iba a haber más impuestos a la ganancia, te prometió todo, y después arrasó con todo, y no solamente eso, sino que persiguió a nuestros propios compañeros. Entonces tiene que haber un poder popular que pueda rectificar esto en cualquier momento de la historia, que en vez de ser un sujeto pasivo, que después lo llaman a votar de un menú que no produce, entonces la comunidad organizada lo transforma en elemento activo de construcción, de gestión y de modelo en cada una de las áreas del gobierno, empoderándolo con herramientas de poder popular que permitan reclamarle al gobierno o cambiar el gobierno de ser necesario por métodos democráticos de amparo constitucional, plebiscito, etcétera, etcétera. Nosotros, y por Jorge, último, y por último, democratizar el poder. Esto es fundamental. No puede haber un poder como el Poder Judicial, ¿no es cierto?, que es un poder prácticamente monárquico, ¿no es cierto?, que indudablemente altera absolutamente el equilibrio de los poderes, porque es un poder absolutamente penetrable por las áreas de influencia, por lo mediático, y también democratizar el poder, quizás habría que pensar en que las listas no pueden ser listas, sino que el pueblo debe elegir sus diputados en forma individual dentro de las listas para poder marcarlos, como sucede en otros países, y de esta manera tener más capacidad de que no haya nepotismo en la política. No, lo que yo quería justamente aportar es cuando vos incluiste esto, el tema de los plebiscitos, para nosotros es fundamental que haya
una democracia participativa, ¿no? Nosotros hoy por hoy hemos caído en una democracia que solamente existe una vez cada 2 años a la hora del voto y que después no tiene prácticamente ningún tipo de participación o incidencia en la vida social, económica de todo un país, ¿no? Me parece que, por ejemplo, el caso del endeudamiento que sufrimos a raíz bueno, de esos 4 años de macrismo que tuvimos y demás, me parece que, como sucede en otras partes del mundo, toda la ciudadanía debió haber sido consultada a ver si estaba de acuerdo o no estaba de acuerdo de pedir semejante endeudamiento, de ir nuevamente al Fondo Monetario Internacional. Seguramente posible o muy posiblemente no hubiesen tenido el aval del pueblo para hacer lo que hicieron, con lo cual no lo hubiesen podido llevar a cabo. Me parece que plantear esas cuestiones de necesidad de participación activa de la población ante algunos casos que lo ameriten, me parece que es fundamental. Por eso nosotros todo el tiempo hablamos de una constitución por y para todos, entre todos, con participación activa de su ciudadanía, que es un poco lo que ha intentado hacer de alguna manera con las nuevas constituciones de Bolivia, con las nuevas constituciones de Venezuela, que han recabado de su propio pueblo algunas cuestiones que ellos pretendían ser modificadas, ¿no? Me parece que es importante incluir al conjunto de todos los argentinos, sin ningún lugar a duda también poder incluir a los pueblos originarios, a incluir y receptar los derechos de las mujeres que muchas veces siguen siendo bastardeados aún en el siglo XXI, derechos laborales que aún no han sido puestos en escena más allá del artículo 14 bis de la Constitución que hoy tenemos, que dicta mucho de lo que nosotros necesitamos. Me parece que hay que tratar de militar mucho esa cuestión y empezar a explicar y a darle a entender a la gente por qué la necesidad de esa nueva Constitución, ¿no? En realidad, ya Aristóteles planteaba de que las constituciones implican los marcos de las mayorías populares expresadas en el contrato social. O sea, si nosotros hoy tomamos la mayoría popular del pueblo argentino, deberíamos en esa constitución construir los próximos 20, 30 años con, por ejemplo, servicios públicos nacionales. ¿Por qué? Porque si son servicios públicos, son derechos humanos. Si son derechos humanos, tienen que tener amparo constitucional. Y si tienen amparo constitucional, porque son derechos humanos, no pueden estar en manos del lucro. No puede estar en manos del lucro el agua, no puede estar la electricidad y la luz en manos del lucro cuando son derechos humanos en la vida de hoy de los pueblos. Tampoco pueden estar en manos privadas los espacios soberanos, agua, mar y tierra. Tampoco puede permitirse que la Argentina abandone su proyecto bicontinental con la Antártida, que es el proyecto bicontinental de los años 50, cuando se creó el Instituto Antártico, y que permitió que la Argentina duplicase su capacidad geográfica de explotación de recursos y cuyo centro estaría ni más ni menos que en el norte de las Islas Sandwich. Esto para poder darle un mentiz a la influencia colonial presente de la OTAN en Malvinas, que debe terminar de una vez por todas, porque esa presencia tiene proyección no solamente sobre los pasos interoceánicos, sino también sobre la explotación de la Antártida a futuro. Todo esto, más el tema de la patria grande, y que figure constitucionalmente esa vocación y que sea realizada, más la modificación del Estado argentino, deben ser los instrumentos necesarios para que podamos decir que estamos modificando, porque si no, no modificamos nada. No hay gestión sin ideología y no hay ideología sin gestión. Si uno llega a la gestión para administrar lo que hay, el enemigo te venció desde el primer día. Ahora, Jorge, nosotros hablamos todo el tiempo de la necesidad imperiosa de esa construcción popular, de llegar a generar ese arraigo entre los sectores populares y demás. Ahora, ¿cómo, viéndolo desde la práctica, desde lo fáctico, se nos hace cada vez más cuesta arriba con respecto al tema de los medios de comunicación y cómo ellos son los encargados de ser
los que dan las noticias, digamos, y no poder romper con eso, ¿no? Hoy por hoy uno quiere tratar de dar una noticia en forma positiva, porque así lo puede llegar a hacer, y los medios en segundos nomás te invierten la carga y te la dan de una forma negativa, y si es al revés exactamente lo mismo. ¿Cómo se hace para paliar esa realidad a la cual están inmersos todos los pueblos de Latinoamérica? Con esto quiero citar algunos casos, que es lo reciente que nosotros hemos vivido, con respecto a los distintos tipos de fake news que ha vivido Lugo en Paraguay, Evo en Bolivia, Dilma Rousseff y Lula en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Chávez en Venezuela, Maduro hoy. Esto, bueno, arrancó en su momento, bueno, arrancó antes, en realidad, antes de Lugo. Es una cuestión que es incansable, porque hay muchos pueblos de esos en los cuales nosotros habíamos creído que habían logrado tener cierta construcción popular, como podía llegar a ser Bolivia, y sin embargo, vos fíjate que un viro de timón o un solo comunicado de la OEA lo deja a Evo fuera del gobierno, ¿no? En realidad, justamente esos mismos medios esconden la información. Hace 3 semanas atrás, Angela Merkel asumió la presidencia pro tempore de la Unión Europea y en su discurso planteó, obviamente no iba a salir publicado acá, que la libertad de expresión no podía incluir sembrar el odio, producir linchamientos mediáticos, persecuciones, ni ocultar ni mentir. ¿Te imaginas? Angela Merkel, además, que lleva 16 años en el poder y nadie dice nada, ¿viste? De que esto cansa, de que esto agota, ¿no? Lleva 16 años, igual que Netanyahu. Entonces, lo que yo te digo con respecto a esto es, yo vengo planteando ya hace tiempo, sin éxito por supuesto, pero tanto Clarín como La Nación, el grupo Clarín, además del tema papel prensa, que es un tema penal, debería plantearse en términos de la ley de defensa de la democracia. Porque quien miente y elabora y lleva adelante lo que se llama falsa noticia, aunque se dice en inglés ahora, porque todo parece que es en inglés, fake news, que además alimenta al Poder Judicial, está atentando contra la democracia. Entonces, si cuando gobernaba Cristina Fernández de Kirchner dicen que Máximo y Nilda Garrett tenían una cuenta que nunca existió, o dicen que la presidenta llevó valijas a las Islas Seychelles, que nunca existió, o dicen, bueno, entonces la ley de defensa de la democracia está para eso. Pero también está para eso, Hipólito, la militancia política en la calle. Y debemos enfrentar esta situación que vos describís con precisión, con militancia y con acciones que determinen ponerle un coto a esta situación. No limitando la libertad de expresión, limitando que los medios que dejaron de ser de comunicación para ser factores de poder sigan operando como medios de comunicación independientes. O sos un factor de poder o sos un medio de comunicación. Pero la verdad que hace mucho tiempo que Nación y Clarín dejaron de ser medios de comunicación. Y esto lo digo con toda la responsabilidad que lleva el caso, porque creo que atentan contra la democracia cuando en el mundo y en la pandemia estamos tratando de defender la vida, y atacan la cuarentena, esto está atentando contra la democracia y contra la vida también. Entonces, si a esto no le ponemos coto nosotros, desde la racionalidad política y desde la movilización política, no le va a poner nada. ¿Por qué? Porque se esconden en la supuesta libertad de expresión. Y la libertad de expresión es como la libertad. La libertad no es un bien individual, es un bien socialmente compartido. Porque si no, estos grupos estrafalarios que se reúnen a gritar libertad, igual que en Alemania, España e Italia en contra de la cuarentena, que después van y escrachan al estilo nazi. ¿Quién escrachaba? ¿De dónde sale el escrache? El escrache nace en los años 30
Cuando los nazis pintaban con una esvástica la casa de los judíos para después ir, incendiarlos, matarlos a golpe o encerrarlos. Entonces son prácticas filonazis o nazis directamente. Esas mismas personas que plantean libertad no van después a Ezeiza y dicen yo quiero viajar y no tengo pasaporte porque soy libre. No, tiene que tener pasaporte o no tiene que tener pasaporte. No puede ir por la ruta diciendo no tengo registro. ¿Por qué? Porque yo soy libre, en mi coche tengo la ruta, soy libre. Nadie es libre en una sociedad que comparte un contrato social, y menos aún cuando está en juego la vida, como estos criminales que han atentado permanentemente contra la cuarentena en una especulación política que ha puesto a 44 millones de argentinos de rehenes de estos verdaderos criminales guionados por Stephen Bannon en América Latina, que fue el que llevó en el poder a Bolsonaro, el que destituyó a Evo Morales, el que fundó el Grupo de Lima, el que proveyó para que Guaidó sea presidente electo, que es una imagen que tienen metida en la cabeza la Embajada de Estados Unidos y que acaba de hablar en Naciones Unidas. Entonces el mundo está al revés. Tenemos que luchar para ponerlo al derecho, por lo menos en nuestra patria chica. Jorge, al COVID, quería que nos digas vos cuáles son las recomendaciones más allá de lo de público conocimiento y cómo son las formas de cuidar, no me refiero a eso, sino cuál es tu visión actual con respecto al nivel de contagios que verdaderamente no ha cesado en la Argentina. Nosotros creemos que ese contagio ha sido promovido y viralizado por Capital Federal a raíz de la incesante forma de tratar de aplacar la cuarentena, la libertad, como vos bien planteabas, de los comerciantes, que no están en discusión la posibilidad de trabajo, sino que necesariamente necesitábamos nosotros poder protegernos para que ese contagio no se esparciera a lo largo y ancho del país, que es lo que hoy está sucediendo. ¿Cuáles serían las medidas que vos nos darías o que nos aconsejarías? ¿Vos seguirías con un tema de una cuarentena un poco más estricta? ¿Qué pensás al respecto? Mira, lo primero que te digo es que la cuarentena fue vencida políticamente por los grupos golpistas y destituyentes. Lo segundo que te digo es que nadie gana dinero o produce o compra o vende si está muerto. Tercero, te diría que lo único que puede enfrentarse en una guerra es la capacidad de un pueblo en armar un concepto social solidario permanente. El individualismo ahí no va, no existe. Hoy tenemos trabajadores de la salud muertos, muchos, más de 150, 32.000 contagiados. Estamos viendo el drama de que todos los días entran dos personas a terapia, de los cuales uno se muere. Estamos en un nivel altísimo de contagio, pero no es el nivel de contagio lo que me preocupa, porque contagio va a haber, no tenemos todavía la cura, pero sí me preocupa el nivel de duplicación de muertes. Hasta ahora nosotros hemos podido salvar con la primera cuarentena y con la situación que tuvimos después de cierto control, 20 a 25.000 almas que hoy caminan por la calle. Tenemos la misma cantidad de contagiados que Italia y sin embargo Italia tiene 32.000 muertos. Pero este vencimiento que ha habido de la cuarentena nos lleva a que haya 50.000 argentinos que hoy caminan por la calle que no van a ver la Navidad. Y esto es un dato dramático, hay que plantearlo así. Vos me decís qué planteo hoy. Mira, después de tanto nadar en el medio del mar sin esperanza, hoy tenemos la costa a la vista, que son las vacunas. Las vacunas las tenemos a fin de año, principio del año que viene, listas para ser aplicadas. No les quepa la menor duda. Les puedo dar el detalle de cada una de las 12 vacunas que están hoy en fase 3, terminándose, donde se van a protocolizar a fin de octubre, principio de noviembre, y van a estar producidas a mediados de diciembre. Esas 11 vacunas, nosotros fabricamos vacunas, nosotros producimos vacunas. El 50% del calendario vacunatorio argentino lo realizamos en la Argentina. Estamos capacitados para manejar virus. Por lo tanto, tanto la rusa como la china, como la de Oxford, como la de Sinopharm, como la de AstraZeneca, como la de Moderna, como la India, nosotros vamos a hacer la que tengamos que hacer. Hoy estamos haciendo ensayos clínicos con 3 de ellas sobre miles de compatriotas. Hay
más de 1 millón de habitantes del planeta que ya tienen aplicada la vacuna. Hasta ahora no han tenido problemas, estamos protocolizando en estas que están avanzadas. Entonces lo que yo digo es, frente a este avance que ha tenido la pandemia, sobre todo en las provincias, que como vos bien dijiste, la ha propiciado Cava fundamentalmente con la mentira y con aquello que tiene que ver con dilapidar el tema de la libertad, yo lo que propongo es una cuarentena de 14 días estricta con botón rojo y con circulación restringida entre las 20 horas y las 6 de la mañana. Si esto se hace a nivel nacional, nosotros en 14 días cortamos el contagio comunitario. No del todo, pero lo vamos a controlar para llegar en mejores condiciones, con miles de vidas salvadas al nivel de la vacuna. Bueno, Jorge, la verdad que ha sido un placer escucharte del otro lado. Te cuento y le cuento a la gente que está del otro lado que hemos tenido algún tipo de problema de conectividad, con lo cual la señal iba y venía, pero para todos aquellos que quieran escuchar la charla completa y escucharlo fundamentalmente a Jorge, va a estar subida también a nuestro canal de YouTube. En el canal de YouTube están todas las charlas que hemos tenido con todos los compañeros y compañeras a lo largo del ciclo, así que lo van a poder ver sin ningún tipo de problema. Nada, Jorge, felicitarte por tu trabajo, agradecerte por estar del otro lado. Fundamentalmente, gracias por el compañerismo, gracias por sentirte de este lado de la vereda, por acompañarnos a nosotros. La verdad que es un orgullo tenerte con nosotros. No sé si quedó algo por decir, algo por contarle a la gente. No, simplemente que Perón nos enseñó que la experiencia es la parte más importante de la sabiduría, pero llega tarde y cuesta caro. Así que los dinosaurios tenemos la obligación de acompañar en volcar el conocimiento a los más jóvenes, y yo me dedico a eso con mucho placer, que para mí es un honor estar con ustedes y que gente joven como ustedes que me escuchen, porque además me dan ánimo y me dan a mí mucha fuerza para seguir haciendo lo que estoy haciendo, que es lo que hice prácticamente toda la vida de docente en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, donde estuve 26 años en Ciencias Sociales. Así que yo te agradezco, Hipólito, a ustedes, al Populismo K, a todos ustedes por el cariño que siempre me brindan, que siempre es un mimo, y eso está bien, porque los argentinos, además de dejar de ser sectarios y fragmentarios, tenemos que empezar a querernos más profundamente, justamente para dar esa batalla que tenemos pendiente contra el colonial. Gracias, Jorge, gracias. Así lo sentimos realmente, así que te sentimos un compañero. Queremos invitar a todos y todas al próximo 9 de octubre. Estaremos nada más y nada menos que con Sandra Raggio, directora general de la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires. Así que los esperamos a todos y todas el próximo viernes. Que tengan un buen fin de semana y gracias, Jorge, por estar del otro lado. Un saludo grande para todos y todas. Chao. Gracias.